El tema de esta mañana es predestinados soberanamente para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Romanos 8, 28 al 30. Ahí puse 29. Vamos a llegar hasta el 30. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra que se nos ha sido dada. En esta mañana, Espíritu de Dios, te rogamos, en tu misericordia, que hables una vez más a tu pueblo. Usa esta vasija de barro, Señor, para tu gloria. Bendice a tu pueblo a través de tu palabra, amado Dios. Pero sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado tanto en el predicador como en cada uno de los oyentes. En el predicador, Señor, al sujetarse a tu palabra, y en los oyentes al oír, examinar y obedecer tu palabra. Guíanos conforme a tu voluntad y glorifícate en medio de tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Predestinados soberanamente para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Hermanos, y cuando escuchamos este tema, para mucho sector del pueblo cristiano, es un tema un poco escandaloso. Porque el término predestinados, muchos se han hecho prejuicios alrededor de él por diferentes tipos de creencia. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que es parte de la enseñanza bíblica y no de un lugar, sino que vemos que toda la Biblia, hermano, nos habla de un Dios que elige a personas para salvación y para vida eterna. Cuando vamos, hermanos, vemos textos desde el Antiguo Testamento y un texto muy común, hermanos, y que nosotros reconocemos a través de la vida cristiana, es cuando Dios llamó a cada uno de los profetas, de los patriarcas en el Antiguo Testamento. Y nosotros no tenemos ningún problema en saber que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, hermanos, y solamente llamó a Abraham y a nadie más de ese pueblo. Y nosotros aceptamos eso sin ningún problema. Pero la Biblia dice que llamó y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ese lugar. Y luego vemos en la historia de Sodoma y Gomorra, a Lot ahí, hermanos, y vemos que de Sodoma y Gomorra, la única familia que Dios salvó, ¿a quién fue? A Lot. Y eso que su esposa no, hermanos, sufrió juicio. Y no tenemos ningún inconveniente. Pero cuando llegamos a Romanos 8, 28, especialmente el 29, hay mucho conflicto porque se nos hace difícil creer que Dios escogió a algunos para salvación. Y no estamos diciendo, no estamos enseñando, no creemos que Dios escogió a otros para condenación. No creemos eso. Creemos que Dios quiere que todo hombre sea salvo, como dice la Escritura. Dios no se deleita, hermanos, en la perdición del impío. Pero sabemos también, conforme a la Biblia, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos de todas las naciones. Así, mis hermanos, que el primer versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y en ese saber, hermanos, es un entender, hermanos, estamos hablando desde un contexto anterior. ¿Y qué vinimos diciendo anteriormente, hermanos?
Estábamos hablando del sufrimiento en el pueblo cristiano y cómo aún el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Aún en medio de la adversidad, el apóstol continúa y le dice a los que está hablando: nosotros sabemos, tenemos por certeza que si los que amamos a Dios, todas las cosas, las adversidades, hermanos, son superables en nuestra vida cuando usted y yo tenemos esta certeza. El primer punto que diremos es que los hijos de Dios tenemos un Padre soberano que gobierna todas las cosas para el bien de los suyos. Y miren que estamos hablando específicamente. Dios gobierna todas las cosas para el bien de sus hijos, no para todo el mundo. Eso el texto no lo va a dejar saber. Porque ¿a quiénes, hermanos, se está refiriendo? A los que aman a Dios. Así que usted no le puede decir a un inconverso: no te preocupes, que todas las cosas ayudan para bien. Porque él no ama a Dios. La Biblia dice: sabemos que a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios, hermanos? Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Hermanos, los que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos, los que procuran cada día hacer su voluntad. Y este saber nos resalta que no es tanto un saber intelectual, porque Satanás y los demonios saben que Dios existe. Estábamos hablando de un saber por experiencia, mis hermanos. Una experiencia que Dios tiene con los suyos. Sabemos también nosotros, por lo que Dios ha hecho en la historia de los hombres, lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, hermanos, con José, con Moisés y David. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que cómo es posible que un joven desde los 17 años hasta los 30 años y tantos sufrió constantemente, y al final le diga a sus hermanos que lo vendieron: ustedes procuraron hacerme el mal, pero Dios todo logró para bien. Entonces podemos ver que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para el bien. Y ahora vamos a ver cuál es el propósito. Si tú amas a Dios, hermanos, no hay nada fuera de tu vida que Dios no lo esté entretejiendo para tu bien, pero para el bien que Dios ha preparado para tu vida. Y recuerden, el texto no dice que todo te va a salir bien como cantan algunos. Todo ayuda para el bien divino en nuestra vida. Dios no te está diciendo que mañana te van a subir el salario. Todas las cosas ayudan para el bien conforme al propósito que Dios te ha llamado a ti. En cuestión de nosotros, hermanos, y el que está escribiendo esto es alguien que, cuando ustedes van a Hechos, es alguien que tuvo que sufrir por Cristo, pero él se dio cuenta que la cárcel, que el naufragio, la picadura de la serpiente, el ser perseguido, el ser maltratado, él dijo: todo obra para bien. Entonces dejamos claro que está hablando de los creyentes, no está hablando del incrédulo. La gracia sea con todos, dice Pablo a los Efesios, los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo decirle: no, la gracia sea contigo, cuando la persona no ama a Cristo.
Sabemos que hay una gracia común. Dios sale el sol sobre buenos y malos, la lluvia cae sobre justos e injustos, pero la gracia, hermanos, soberana de Dios en Cristo está solo sobre sus hijos. Y esos son los que aman a Dios. Hermanos, y usted diga, entonces yo amé a Dios, yo acepté al Señor. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia te dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si tú y yo estamos en este lugar, hermanos, no es porque yo te caigo bien. Estamos aquí por el puro precepto de Dios en nuestra vida. Porque Dios ha entretejido, si tú amas a Dios, Dios está obrando en cada esfera de nuestra vida para hacer su propósito en ti. Claro, que a veces tú y yo batallamos porque no queremos, pero luego estaremos hablando de ese punto. Dios, hermanos, ha obrado en nosotros con amor eterno. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Por eso amamos a Dios. Cuando tú y yo éramos enemigos de Dios, dice la Biblia que Él envió a su Hijo a morir por nosotros, hermanos. Cuando tú y yo despreciábamos a Dios, Cristo muere por nosotros y en consecuencia usted y yo tenemos un nuevo nacimiento. Ahora usted y yo somos nuevas criaturas. Usted y yo recibimos el amor de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y todas las cosas están obrando, están cooperando juntamente, están entretejidas para que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. No son algunas cosas, son todas las cosas. Y aclaro, no está diciendo que todas las cosas son buenas. Hermanos, porque el sufrimiento para nadie es bueno. Está diciendo que todas las cosas Dios las va a usar en última instancia para su propósito en tu vida. No hay nada que Dios no pueda usar para cumplir su propósito. No es bueno, hermanos, la enfermedad. Pero en la enfermedad Dios puede quebrantar mi corazón y llamarme a hacer su voluntad. No es bueno, hermanos, el perder. Pero cuando yo pierdo, puedo voltear mis ojos a Cristo y decir, ¿de a dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hermanos, si muchas veces, decía un predicador, el sufrimiento es la llave para que Dios abra esas puertas que tú y yo no queremos dejar que Dios obre. Muchas veces Dios tiene que disciplinarnos porque nos ama, como dice el escritor bíblico, para hacer su propósito en nosotros. Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos, pero nuestra, hermanos, lucha es tan constante contra la voluntad de Dios que Dios permite muchas veces el sufrimiento. Y aunque no venga de Dios, Dios lo usa para su propósito. Dios lo usa para que tú y yo entendamos lo que no queremos entender. Dios lo usa para que miremos donde tenemos que mirar. Y cuando vemos este texto, vemos que Dios, hermanos, en su soberanía, está hablando a través, hermanos, de su poder, de su gobierno, quién es Él y cómo Él obra, hermanos, en todas las cosas, como dice la palabra. Todas las cosas, no algunas cosas, hermanos, sino todo está obrando para bien del pueblo de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Dios obra a nuestro favor. ¿Cuántos somos impacientes? Yo soy el primero y ustedes me conocen.
Ustedes saben que yo no hago filas. Pero Dios, hermanos, nos enseña la paciencia. Y muchas veces nosotros somos tan tercos que Dios tiene que apretarnos fuerte para que le escuchemos y la atendamos. Porque sabemos que no está bien, pero insistimos en hacer lo que no está bien. Y nadie detendrá la soberanía de Dios en nuestra vida. Nadie. Todas las cosas, hermanos, segunda de Corintios, dice Pablo, pues nuestras dificultades, hermanos, actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen obra para bien, una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades presentes. Lo que Dios está haciendo aún en medio de las dificultades es mucho más glorioso. Vimos el tema de la glorificación, hermanos, la semana anterior. Es mucho más indescriptible, hermanos. No es comparado con la gloria venidera, hermanos. Las cosas más adversas de nuestra vida, dale gracias a Dios porque en su soberanía Dios las usa para conducirlas para el bien. El mal no proviene de Dios, pero Dios usa aún el mal para nuestro beneficio. Hermano, ¿dónde está eso? ¿Se recuerdan de Job? ¿Quién quería hacerle daño a Job? ¿Dios o Satanás? Satanás. Y Satanás pensó que había destrozado a Job y su familia. Y lo que no sabía es que Dios era soberano aún por encima del obrar de Satanás. Y a lo último, como dice un teólogo en la historia, a lo último Satanás terminó siendo Satanás de Dios, porque Dios lo usó como instrumento para su gloria. ¿A quién he de temer, hermanos? Dios es soberano. Dios está en control. Dios conduce todas las cosas en operación de su providencia divina para el bien tuyo. Si tú amas a Dios, puedes estar seguro y descansar de que Dios está orando, aún en tus lágrimas está orando. Aún en los momentos más adversos y que no entendemos por qué, yo puedo decir, Señor, gracias, porque aunque no sé cómo, mi vida está en tus manos. Y entonces yo puedo ver a José 50-20 y vemos a José declarando cómo Dios obró en toda la adversidad. Puedo ver a Daniel cómo querían hacer mal y terminó yendo al foso de los leones y cómo Dios usó eso para glorificar su santo nombre. Puedo ver, hermanos, los ángeles, aún los ángeles, dice la Biblia en Hebreos, que están al servicio de los santos, hermanos. No importa si los malos se levantan, Dios los usa para nuestro bien. No importa los ángeles, no he de temer, porque aún Dios los usa para nuestro servicio. Y aún si Satanás se levanta, Job nos deja ver que Satanás está bajo el control de Dios. Si las fuerzas naturales se mueven y hermanos, hacen catástrofes, vemos aún en primera de Samuel 12 que Dios está en control de ellas. Los mismos astros son servidores de Dios, el sol y la luna y las estrellas. Jueces 5:20. ¿A qué he de temer? El texto versículo dice, primero dejamos claro que está hablando al pueblo de Dios, a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien. Hicimos la aclaración que no todas las cosas son buenas, pero al final Dios las usa para nuestra santificación. ¿Y esto cómo es, hermanos? Conforme, dice el texto bíblico, conforme a nuestra voluntad, a nuestro propósito, conforme a su propósito. Conforme a su propósito son llamados. Dios está operando en el propósito de nuestra, hermanos,
glorificación. Y ahora en ese proceso de salvación, nosotros estamos en el tiempo de lo que se llama santificación. Así, hermanos, por eso el texto dice que sin santidad nadie verá al Señor. Usted y yo ahora estamos en un proceso que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Y es decir que el creyente no puede ser alguien inactivo. El creyente tiene que ser una persona que va creciendo día tras día en el conocimiento y en la gracia de Dios. La pregunta es, ¿estamos creciendo? ¿O soy el mismo José o peor que hace 2 años? Cristo está operando en nosotros santidad. La salvación del hombre, entonces, hermanos, dice que es Él el conforme a su propósito, y él es el que comenzó la obra en nosotros, y Él es el que la perfeccionará. Todo es obra de Dios. Y es el propósito de Dios. Él estableció, dice Timoteo, antes de la creación, pues Dios nos salvó, dice la Biblia, y nos llamó para vivir una vida ¿cómo? A nuestra manera. Una vida en siglo XXI, en un evangelio moderno. Una vida santa. Porque Dios es santo, santo, santo. No lo hizo porque lo mereciéramos, iglesia. Es que yo merezco que Dios me ame. Sino porque ese era, ¿qué era? Su plan. ¿Cuándo empezó ese plan? Cuando nosotros pecamos. Antes del comienzo del tiempo. No había sol, no había luna, no había día ni había noche. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Dios, hermanos, nos llamó conforme a su propósito. Él está operando en nosotros. Y sabemos que esa obra proviene solamente de Cristo. Sabiendo, dice Pedro, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Esto no lo recibiste de vuestros padres, iglesia. No con cosas que se corrompen, corruptibles de hombres, como oro y la plata, sino que esto fue con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, en la cruz del Calvario y con su vida. Así, mis hermanos, que podemos ver, y la Biblia nos da clara evidencia que la salvación es de Jehová. Pero te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene de mi decisión de fe. Solo del Señor. Solo el Señor le ha placido en su designio salvarnos. No por obras que nosotros hubiésemos hecho, porque la salvación no es por obra, es por medio de la fe, hermanos, es por gracia. Por tanto, la salvación es el resultado del propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando hablamos de la doctrina de la elección, hermanos, no podemos ignorar, hermanos, la doctrina de la depravación total, que ya la vimos en Romanos 3. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Es decir, mis hermanos, que la Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo éramos ciegos, sordos, sin entendimiento espiritual e inclinados naturalmente a pecar. Nada nos estorbaba. Y usted y yo vivíamos para nuestros sueños y placeres. Y Dios, en su soberano propósito, en su determinación divina, hermanos,
hizo un plan, hermanos, que fue, hermanos, que salvarnos a través de Jesucristo. Porque el hombre, hermanos, no tenía forma. Un muerto no puede resucitarse a sí mismo. Un ciego no puede ver por sí mismo. Un cojo no puede andar por sí mismo. Por tanto, hermanos, ¿de quién es la obra? ¿Es del hombre? Por supuesto que no, iglesia. Toda la obra de la salvación, como dice el texto, viene solo del Señor, porque toda la gloria debe de ser dada a nuestro Dios soberano. Si algunos hombres, hermanos, son salvos, es por la gracia y misericordia de Dios. Porque muchos no han nacido de nuevo, ni han sido vivificados. Porque todos íbamos al abismo de condenación. Pero Dios mostró su amor para con vosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios está llamando a la humanidad, y el llamado no es para algunos, es para todos, para que se arrepientan y crean en Él, y tendrán vida eterna. Pero sabemos que muchos son los llamados, como dijimos al principio, dice la Biblia, y pocos son los escogidos. Porque muchos son los que entran por la puerta ancha y pocos son los que entran por la puerta angosta. Hermano, usted dice, pero entonces eso depende de que nosotros decidamos. Esto no es un tema nuevo. Cuando usted y yo nos vamos a segunda de Crónicas 30, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 9, segunda de Crónicas 39, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Dice que pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban, dice el texto bíblico, de ellos. Dios está llamando, como muchos hoy se ríen y se burlan del evangelio. Y dicen que este es un evangelio que ya pasó de moda, que ya en esta época este es un evangelio solamente religioso. Y esto no es nuevo. Sabemos que en los tiempos de Noé también se rieron de Noé y se burlaron de él, de la esperanza de salvación, y no quisieron creer. Pero cuando vino el diluvio sí querían entrar al arca, pero la puerta ya estaba cerrada. ¿Y quién cerró la puerta? Noé. Dios la cerró. Con todo eso, dice el versículo 11 de Segunda Crónicas, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y como unos sí y otros no, dice, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. ¿Por qué unos se burlaron y despreciaron la palabra de Dios? Porque andaban en su naturaleza de pecado. ¿Y por qué algunos sí respondieron? Porque la mano de Jehová estuvo sobre ellos para darles un corazón. Sin un corazón nuevo, tú y yo no podemos obedecer a Dios. Hermanos, la Biblia nos deja claro la enseñanza del obrar de Dios en toda nuestra salvación. No tengo mucho tiempo para extenderme en este punto, hermanos. Segunda de Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, iglesia. Y fue Él que nos escogió antes de la fundación del mundo, dice Pablo a los Efesios, para que fuésemos santos y sin mancha. No es que yo soy un escogido de Dios. ¿Estás andando en santidad? Hermanos, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, no por sus obras. ¿Cómo estamos andando, iglesia?
Cuando vamos a Juan 15:16, la Biblia nos dice, Cristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y cuando vamos, hermanos, en Romanos 9:21, un capítulo más adelante, dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él es soberano. Y a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Cuando tú y yo leemos Éxodo, vemos a un Dios liberando a un pueblo y trayendo juicio sobre otra nación. Usted dice, pero ellos le dieron todas sus alhajas al pueblo para que se fueran. Hermanos, Dios había decretado la salvación de su pueblo y llevarlo al desierto. Y ese mismo pueblo que Dios rescató de Egipto, luego todo ese pueblo murió en el desierto. Solamente las otras generaciones entraron a la tierra prometida. Hermanos, los hijos de Dios tenemos un Padre soberano que gobierna todas las cosas para nuestro bien. No nos gusta experimentar el sufrimiento ni ver el sufrimiento de nuestros hermanos. Nos duele. Pero podemos darle gracias a Dios porque sabemos que Dios está orando para el bien de su pueblo. Aunque la maldad, hermanos, es mucha, la gracia de Dios abunda mucho más grande en nuestra vida. Y aunque el enemigo y la maldad y este mundo quiera destruirnos, no hay nada que esté fuera del alcance de nuestro Dios. Podemos caminar seguros. ¿A quién he de temer, hermanos? No temeré al hombre. Temeré y serviré a mi Señor. Lo segundo que diremos, hermanos, es que Dios en su soberanía nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó, hermanos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de sus hijos. Y antes de desarrollar este punto, tengo que decir que todas las cosas deben obrar para bien a los que aman a Dios, porque el plan de Dios no puede fallar, iglesia. Y no va a fallar. Y eso es a los que Él ha llamado en este estado de reconciliación, a los que Él ha hecho. Hermanos, los llevará con seguridad a la glorificación. Los que Dios llamó, Él los va a glorificar. Y ninguno, dice Juan 10, se perderá de su mano. Porque el Padre es mayor que todos. Nadie puede arrebatar de la mano de Dios a sus hijos. Tú y yo pasaremos tribulación, angustia, pérdida, dolor. Pero si somos hijos de Dios y amamos a Dios, Dios va a obrar, entretejer todo eso para nuestro bienestar supremo que Él ha preparado. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí ahorita les mostraré, comienza lo que se llama la cadena de salvación, hermanos. Y conoció, hermanos. Aquí hay mucha confusión en la iglesia en general, porque muchos interpretan esto como un conocer de antemano en su hermanos soberanía de Dios, que Él ya sabía quién lo iba a recibir a Él, quiénes iban a creer en Él. Entonces Dios, como sabía que Juancito, Perencito iba a creer en Él, entonces Dios le predestinó para salvación. El texto no está diciendo eso, hermanos. Si eso fuera cierto, entonces la salvación no es de Jehová, la salvación depende de nosotros. Porque al final yo fui que decidí servir al Señor y ser pastor de la iglesia. No, hermanos, yo no buscaba a Dios, Él fue el que me buscó a mí. Y no porque yo fuera de lo más bonito, lo más gracioso. De lo vil y menospreciado escogió Dios. De lo que no era,
De lo que el mundo despreciaba, Dios escogió para avergonzar los sabios de este mundo. Eso que antes conoció, hermanos, es el designio divino, es la voluntad soberana. No es que Dios te vio desde antes. Dios conoce al impío como al justo. Él conoce a todos, hermanos. Lo que está diciendo es que Dios te apartó, te separó con amor eterno, te amó. ¿Por qué a mí? Yo no sé, porque yo era de lo peor. Yo no merecía y no merezco que Dios me ame. Pero en su gracia Él decidió amarme. Y porque yo soy fiel, no, porque Él es fiel a su palabra. Porque si tú y yo somos infieles, Él permanece fiel. Su palabra es inquebrantable, hermanos. El conocer de Dios no es un mero saber anticipados, como muchos dicen. No, hermanos. Vamos a la Biblia, Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, dice el Señor. ¿Jeremías había hecho algo bueno o malo? No había ni nacido. Es que Jeremías iba a escoger al Señor. No había ni nacido, hermanos. Sigamos, hermanos. Amós. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, miren, le dice a su pueblo, os castigaré a los que conoció por todas vuestras maldades. Dios es amor, Dios no trae castigo. Al que ama, disciplina. El conocimiento de los elegidos, hermanos, ocurre desde la eternidad, como dijimos en Efesios, hermanos. La salvación es una obra completa del Dios Trino, iglesia. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Toda la Trinidad obrando en nuestra redención. El buen pastor conoce sus ovejas. Juan 10:14-15. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida. ¿Por quién puso su vida Jesús? Y si ustedes y yo vamos al Sermón del Monte, es la respuesta que Jesús le da aquel día que Él venga a muchos que en su nombre echaron fuera demonios, en su nombre profetizaron. Y en su nombre hicieron muchos milagros. ¿Qué le dice Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Dios, de acuerdo a su designio divino, a su voluntad soberana, nos apartó, nos amó con amor eterno. ¿Cómo no hemos de alabarle? ¿Cómo no vivir ante un Dios tan amoroso y grandioso, hermanos? Sabiendo cuántas veces tú y yo lo hemos despreciado. Hemos despreciado su palabra. Él nos amó. ¿Y saben qué es lo más maravilloso, iglesia? Si eres oveja del Señor, Él te amará eternamente. Porque su amor es inmutable. No cambia. Así, mis hermanos, que seguimos, ellos, hermanos, no creían. ¿Por qué, hermanos?
¿Por qué no creían? Mire lo que dice el Señor en Juan 10. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y sus ovejas, ¿qué dicen? Les siguen. Y él, les da vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que deja de cantar yo arrebato, porque nadie se arrebata nada de la mano de Dios. Él es el soberano Dios. Y aún el sufrimiento, hermanos, aunque no es bueno para mí porque me duele, me hace llorar, me hace sufrir, puedo darle gracias a Dios porque Dios está formándome en mí cada día más como su hijo. No hay despropósito alguno en los que aman a Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es que yo acepté al Señor. Si tú aceptaste al Señor en las palabras evangelicales y fue sincero tu decisión, fue porque el Señor te atrajo a sus brazos. Recibiste la gracia que ninguno merecemos, pero en su infinita soberanía y voluntad, Él le plació amarte con amor eterno. Los pecadores se condenarán por rechazar la luz que vino al mundo, no porque Dios los predestinó para condenación, sino que al igual que nosotros, en el día de ayer, ellos continúan rechazando a Dios. Y tú glorifica y vive para Dios, porque tú y yo éramos igual o peor que ellos. Pero Dios en su gracia eligió la predicación del evangelio como el medio para salvarnos a nosotros los pecadores. ¿Para qué predicar? Porque ese fue el medio que Dios designó para derramar su gracia. Porque la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo irán, hermanos, si no hay quien les enseñe? Ese fue el medio soberano que Dios designó para que el pueblo de Dios predique y Dios traiga a los que han de ser salvos. Juan 8:36, hermanos. Vemos, podemos preguntarnos, hermanos, pero es que Dios nos hizo libres. Sí, Dios te hizo libre, pero recuerda, como ya nos han enseñado en la escuela dominical, que tú y yo no buscábamos a Dios. Nuestro libre albedrío siempre fue para satisfacer nuestros deseos. ¿Es Dios injusto, hermanos? Pablo responde, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios como muchos dicen hoy? Dice el texto bíblico, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si estás aquí, mi amigo, es por la misericordia de Dios. Es porque Dios está extendiendo una invitación a tu vida. Y el que viene a Él, dice la Biblia, Él no lo echa fuera. Y si hemos venido a Él, es porque Él nos ha traído a sus caminos. Así que toda la gloria tiene que ser dada al Cordero de Dios. Yo no he traído a nadie a Cristo. Cristo me ha traído a mí y a ustedes a sus pies. No depende de nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Continúa, hermanos, el texto diciendo luego,
también los predestinó. Primero dijo, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y cuando hablamos de predestinar, hermanos, esto está relacionado con un conocimiento de antemano que solamente Dios lo tiene. Y como ya dijimos, está hablando de los creyentes. ¿Y qué es esto de fijar, hermanos, de predestinar? Es que Dios, hermanos, fijó un destino anticipado para los suyos. Es que Dios, mis hermanos, está obrando para el bien de los suyos, hermanos. Y usted y yo, dice un escritor, estamos en Dios puso un cerco alrededor de nosotros, de los salvos, estableciendo un límite para nosotros, de modo que cada vez que usted y yo vemos en la Biblia este texto bíblico, tenemos que glorificar a Dios y mirar que Dios está obrando en los creyentes, que Dios tiene un destino para los creyentes y nada podrá, hermanos, socavar o destruir el plan de Dios para los suyos. No hay nada. Yo puedo descansar seguro en las manos de Dios. Mas hablamos, dice Pablo, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra glorificación, hermanos, para que tú y yo pudiésemos ser redimidos. Y luego dice en Efesios, en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados. ¿Y para qué nos predestinó Dios? Ya Pablo nos habló del tema de la adopción, para ser adoptados, hijos suyos. ¿Y qué dijimos? Que somos adoptados por medio de Jesucristo. Si tú y yo somos hijos de Dios, es por medio del unigénito del Padre, Jesucristo, hermanos. Y luego, hermanos, continúa la Biblia diciéndonos en el versículo 11 del mismo Efesios 1, en él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido ¿qué? Predestinados. Dios, hermanos, preparó un destino para los suyos conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto no es conforme a mi propósito, es conforme al propósito de Dios, hermanos, para que Cristo sea glorificado en todos, hermanos. Y cuando vemos esto, vemos el obrar divino en seleccionar, hermanos, libremente y soberanamente, no forzosamente ni condicionalmente, ni porque usted y yo merecemos que Dios nos elija. Por nada que usted y yo hayamos hecho, Dios nos predestinó. Dios no nos debe nada a nosotros los pecadores, iglesia. Dios no tiene por qué tener misericordia de mí, sino lo único que Dios me debe a mí es la condenación, porque mis pecados me condenan. Pero Dios en su gracia, y es motivo maravilloso para alabarle y de adorarle, hermanos, decidió salvar a algunos de nosotros. Y lo más maravilloso es que tengo que alabarle mucho más, porque la forma como me salvó fue entregando a su hijo en la cruz del Calvario. El castigo que yo merecía, lo que Dios tenía que darme, se lo dio a su hijo en la cruz. Lo que todos merecemos es la paga de nuestros pecados. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, iglesia. Conforme al propósito, así que Él sufrió nuestra muerte y cargó nuestros pecados, para que el propósito de Dios se cumpliese en todos los que habían sido predestinados. Cuando vemos, hermanos, el relato en el libro de Hechos, dice el texto, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron. ¿Quiénes creyeron? Los que aceptaron a Cristo. Todos los que estaban, ¿qué dice? Ordenados para vida eterna.
Y la palabra del Señor se difundía por toda. Hermanos, que ya estaban destinados, entonces ¿para qué predicaban? Porque repetimos, la palabra de Dios es el instrumento soberano y divino para traer a los pecadores a la salvación. Por eso es necesario que tú y yo prediquemos el evangelio. Por eso es necesario que tú y yo vivamos el evangelio para que los nuestros conozcan a Cristo. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos, miren, ¿qué hacían los judíos? Instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna, pero para los que era una locura el evangelio, para los que era una insensatez el evangelio, hicieron lo posible para que los apóstoles se fueran de la ciudad, despreciando el evangelio. Es que no hubo poder en medio de ellos. No, hermanos, solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de verdad. Es la forma como venimos a Cristo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, hermanos, somos transformados cada día de gloria, hermanos, en gloria a la misma imagen. Por medio, cada día somos más como nuestro Salvador, más a la imagen de Cristo somos hechos. ¿Cuánto te pareces a Cristo, mi hermano y hermana, joven? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? En los cuales, mire lo que dice Pablo a los Corintios: el Dios de este siglo, y sabemos de quién está hablando, de Satanás, enceguezó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué el mundo no cree? No es por Dios, es porque están enceguecidos en sus pecados, al igual que tú y yo estábamos antes. Y solamente el poder de Dios, por medio de su Espíritu, nos puede vivificar y darnos vida en cuando estábamos muertos. Colosense, Él es la imagen del Dios invisible. Te repito, iglesia, ¿cuánto te pareces a tu Salvador? Es el propósito de Dios que tú y yo seamos hechos cada día más conforme a la imagen de su Hijo. Esa imagen que el primer Adán deterioró a través del pecado y que fue, hermano, desfigurada en nuestra vida por el pecado. Dios quiere, es el propósito de Dios en nosotros, que cada día seamos más como Cristo. Vamos, hermanos, a llegar al último punto. Voy a saltar esto, y es: el llamamiento del Dios soberano es eficaz para nuestra glorificación. Versículo 30, hermanos. Y a los que predestinó, ¿qué dice? A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, hermanos. Aquí vemos, hermanos, la doctrina bíblica de la elección antes de la creación. Dios escogió un pueblo desde antes, y Él sabía que este pueblo iba a caer, y Él decidió redimirnos, decidió traernos a la fe, justificarnos, pero en último, hermanos, también glorificarnos. Y esto es lo que les decía al comienzo. Esto es lo que se conoce en teología como la cadena de salvación, o eclesialmente, hermanos. Primero, Él nos conoció, hermanos. Fue lo que dijimos en el versículo anterior, hermanos. Versículo 29, porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También predestinó. Luego nos predestinó. Nos conoció, hermanos, soberanamente, habiéndonos apartado y amado para habernos predestinado. Y luego de habernos predestinado, haber puesto un cerco a nuestro alrededor hasta el final, hermanos, Él nos llamó.
Y recuerde que no solamente, hermanos, el llamamiento es para algunos. Él llama a todos los hombres que se arrepientan, pero no todos los hombres se arrepentirán. Y a los que él llamó, hermanos, también los justificó. Y sabemos de acuerdo a Romanos que la justificación no es por nuestra obra, es un veredicto de parte de Dios al declararnos justo por la obra de Jesucristo. Por eso Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero también a los que justificó, dice el texto, también nos glorificó. Seremos glorificados, hermanos, en el postrer día. Llamó, hermanos, a los mismos pecadores que él predestinó. Dios nos convoca, hermanos, en un tiempo a cada uno, y él nos hizo un llamado a cada uno de los que estamos aquí. Un llamado a la salvación, hermanos. Y el mismo Espíritu obró en nosotros la fe para creer y estar hoy aquí reunidos. Y este llamado, como ya dijimos, es por medio del Evangelio. Y solamente, hermanos, el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, puede iluminarnos para nosotros creer, como dice Hebreos. Es por medio de su Evangelio que nosotros creemos. Y nadie puede venir a Cristo si Él no lo llama. Pero para nosotros venir a Cristo, el Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros, iluminarnos al leer su palabra. Por eso muchas veces la gente dice, yo leo la Biblia y no la entiendo, o yo leo la Biblia y la gente dice, pero no hace nada en mi vida. Si el Espíritu Santo no te ilumina para entender la revelación de Dios, no va a obrar en ti, hermanos. Solamente su Espíritu Santo, porque recuerda que el hombre sin Cristo está ciego. Y solamente Él puede abrir nuestros ojos espirituales para ver su verdad. Pero también es el Espíritu Santo que te convence de pecado. Yo antes decía, no, es que yo ya quería cambiar. No, cuando vi la Biblia me di cuenta que fue su Espíritu que me llevó y me guió para, hermanos, darme cuenta que yo estaba en pecado y en inmundicia. Él es el que nos convence, dice Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también usted dice, entonces nosotros creemos, pero aún la fe es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ahí estamos nosotros. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ni una obra de ningún ser humano lo llevará al cielo. La única obra que nos llevará al cielo es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solamente en Cristo hay salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, hermanos. Pero, hermanos, sí, muchos rechazan el llamado, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, que dice la Biblia, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero, hermanos, también reconocemos, conforme a la Biblia, que hay un llamado que es eficaz y que no puede ser rechazado, que es aquellos que Dios conoció, predestinó, llamó, hermanos, justificó y glorificará. Pero dice Pablo, cuando agradó a Dios, no dice Pablo, yo acepté al Señor, sino que cuando a Dios le agradó, me apartó, me conoció desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y es lo que Pablo va a decir en Hechos 9:3-6. Él temblando y temoroso dijo, cuando el Señor se le apareció y lo tumbó de ese animal, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero le dice, ¿quién eres? Y él le dice, eres a quien tú persigues. Y el Señor le dice a Pablo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos, ¿por qué nosotros no le decimos lo mismo al Señor?
si el Señor ya nos tumbó a nosotros y nos trajo a sus caminos? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? A veces nosotros decimos, Señor, estoy tan ocupado que ahorita no puedo. Pablo entendió que quien lo había llamado era el soberano de todo el universo. ¿Qué quieres que yo haga? Y a partir de ahí, la Biblia nos da testimonio que la vida de Pablo ya no fue nunca más la misma. Sproul dice, hermanos, que cuando hablamos de los llamados o los elegidos, nos referimos a aquellos que han sido convocados por el Espíritu, que cambia la disposición de sus corazones, iglesia, y cambia los efectos de la transformación de sus almas y la resurrección espiritual de la muerte a la vida espiritual. Si somos creyentes hoy, iglesia, dice Sproul, no es porque hayamos hecho efectivo el llamado de Dios en nuestras vidas, es porque Dios lo hizo en nosotros. Es porque Dios en su soberano designio nos apartó, nos conoció y nos predestinó, hermanos, y al final nos glorificará para su gloria. Y luego dice el texto que a los que también llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó. Dios justifica a quienes Él recibe, hermanos. A quienes Él da el llamamiento. Él no los deja incompletos. No comenzó la buena obra en tu vida y no te portaste bien, ok, echa para allá para un lado. No, Dios a los que llamó, a los que conoció, a los que predestinó, a esos hermanos también justificó. Tú y yo somos justificados en Cristo Jesús por la obra de Cristo. El hecho de la justificación, hermanos, entonces podemos verla desde un, hermanos, comienzo en la elección que Dios ha hecho en tu vida. Y es tan segura nuestra salvación. Recuerde que casi todo este capítulo nos está hablando de la seguridad de nuestra salvación, hermanos, que tu nombre y mi nombre están en el libro de la vida y nadie los podrá borrar jamás. Es lo que está diciendo el texto de Apocalipsis. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, no cuando nacieron, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora miremos los que sí están escritos. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿A quién? A la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. El que no está escrito en el libro de la vida, hermano, son todos aquellos que siguen el sistema de la bestia y que no siguen al Cordero que fue inmolado. Sí, mis hermanos, que tú no has hecho nada para que tu nombre esté ahí. Si tu nombre está, mi amigo, mi hermano, en ese libro, es porque Dios te conoció, te amó eternamente, te predestinó, puso un cerco para guardarte hasta el día de Jesucristo y te justificó soberanamente. Primero te hizo un llamado y al llamarte te justificó, pero también te glorificará. Y es el último punto, a estos también glorificó. ¿Y para qué nos glorificó? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, iglesia. ¿Cómo no servir a nuestro Salvador? ¿Cómo no glorificarle? Tú y yo sois guardados por el poder de Dios. Es Dios quien te guarda, iglesia, mediante la fe. Si tú pretendes vivir tu vida cristiana en tus fuerzas, fracasarás. La única forma de vivir la vida cristiana es en dependencia de nuestro Salvador. ¿Y cómo dependemos? Continuamente en comunión con Él. Y esto será manifestado, dice el texto bíblico, en el tiempo postrero.
se manifestará. Termino con la frase de Packer, hermanos. La doctrina de la elección, como todas las verdades acerca de Dios, contiene misterio. Hay algunas veces va a provocar controversias. Sin embargo, dice Packer, hermanos, en las escrituras es una doctrina pastoral presentada para ayudar a los cristianos a ver lo grande que es la gracia que nos salva y movernos como iglesia como respuesta a la humildad, a la confianza, al gozo, a la alabanza, a la fidelidad y a la santidad a Dios. La predestinación y la elección no es para decir comamos y bebamos. Hagamos lo que sea porque ya fuimos elegidos. No, el que realmente ha sido elegido vive en santidad para aquel que lo llamó. Si yo no busco la santidad, entonces yo no estoy en Dios. Porque todo hijo de Dios ha sido llamado a ser conforme a la imagen de Jesucristo. Cada día debemos procurar, hermanos, vivir en la gracia, la cual se nos ha sido dada, otorgada solo por la misericordia de Dios. ¿Cómo estamos viviendo, iglesia? Quiero invitarte a que inclines tu rostro y medites. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta al gran amor de Dios? Si aún no estás en Cristo, hoy el Señor está tocando tu corazón para que te rindas completamente a Él y le permitas ser el Señor y el Rey de tu vida, el Salvador. Pídele perdón a Dios. El que viene a Él no será echado fuera. Iglesia, ¿cómo estamos viviendo en esta gracia inmerecida? Aquel que nos conoció y nos amó, nos predestinó, nos llamó y justificó, pero también nos glorificará. ¿Cuál es tu respuesta al gran amor de Dios? ¿Estamos viviendo para Él? ¿O tenemos tantos planes que en última instancia no le estamos dando gloria en toda nuestra vida? No hagamos a Dios a un lado de algunas áreas de nuestra vida. Pongamos a Dios como Rey y Señor de toda nuestra vida. Rindámonos a Él y glorifiquémosle por su gran amor. Tú y yo no merecemos que Dios nos ame. Tú y yo merecíamos el castigo divino en nuestra vida, pero soberanamente Dios nos ha amado. Glorifícale con tu vida y hónrale con todo tu corazón. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por haber puesto tu mirada sobre nosotros. Guíanos cada día a hacer tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén.